Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Continuamos con la serie que hemos estado, creo que ya llevamos tal vez como unas 5 semanas, 4 semanas. ¿Y cuántos han disfrutado todo lo que se ha estado predicando? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuántos recuerdan el domingo pasado? Domingo de Resurrección. Yo no sé si usted estuvo en la reunión de las 11, pero al finalizar, de hecho yo le dije a Derek, yo creo que la iglesia estaba como para que nos tiráramos 3 canciones más. Había mucha alegría, mucho gozo, recordar lo que el Señor, sus promesas, ahora que Alonso lo hablaba otra vez, el saber de que el Señor resucitó al tercer día y vive y está en medio de nosotros, ¿cómo no va a alegrar eso nuestro corazón? Amén. Quiero contarles una historia. El mensaje de hoy tiene este título: el reencuentro con los discípulos. La semana pasada escuchamos de que el Señor resucitó, ¿verdad? De que fue al tercer día, las señales, un poco del sufrimiento, y hoy vamos a hablar qué es lo que pasa después de ese momento. Y quiero empezar con una historia personal. Mi papá y mi mamá son pastores en una iglesia bautista en Barrio Cuba. Yo crecí en esa iglesia y yo no sé por qué, pero siempre me incitaron a que hiciera cosas musicales, ¿verdad? Entonces me metieron en el coro de los niños, ¿verdad? Entonces los sábados, en vez de estar yo jugando con mis amigos del barrio, estaba en el coro de los niños de la iglesia, ¿verdad? Y recuerdo que una vez mami pregunta a los niños que estaban ahí, bueno, chicos, ¿quién no quiere estar en el coro? Y yo recuerdo que yo levanté la mano, ¿verdad? Y en serio mami me dijo, Diego, usted no, bájela, ¿verdad? Pero en esta iglesia, esta es una iglesia misionera. Hay una iglesia en Tibás que se llama el Templo Bautista de Tibás, y en ese entonces el misionero Pastor Bill agarró como un montón de jóvenes, entre ellos mis papás, y fundaron un montón de iglesias en Costa Rica, en El Salvador, Guatemala, Honduras también. Y todos los años, a final, por ahí del mes de noviembre, había conferencia de misiones. Entonces todas las iglesias que fueron enviadas, ¿verdad?, nos reuníamos en este lugar, y entonces venía un pastor de afuera y predicaba, y era muy bonito, ¿no? Y recuerdo que una vez la iglesia de Tibás hizo una orquesta de guitarras, y mi hermano Juan José y yo quedamos como locos, ¿verdad? Escuchamos eso y qué tuanis, ¿verdad? O sea, llegamos con la cabeza estallada a la casa y recordábamos que mi papá tenía una guitarra, pero no tenía cuerdas. Entonces le dijimos, papi, porfa, póngale cuerdas a la guitarra. Entonces 2 días después, papá llegó con cuerdas, ¿verdad? Y en ese entonces se escuchaba música en cassette. ¿Cuántos han escuchado música en cassette? Ok, muy bien. Entonces compramos el cassette de esta orquesta de guitarras, y mi hermano Juan José, que es menor, lo puso, agarró la guitarra y por alguna razón empezó a tocar guitarra y nunca nadie le había enseñado. En serio, no estoy mintiendo. Entonces yo recuerdo que yo me quedé muy impactado, mi tata también, ¿verdad? Y yo dije, yo quiero también, me quedé picado. Yo dije, yo tengo que aprender también. Y tiempo después nos metieron en clases y nos enamoramos de la música y de la guitarra.
Pero resulta que ya una sola guitarra y no sonaba muy bien en la casa, entonces yo le dije, papá, porfa, cómprenos unas guitarras, ¿verdad? Y mi papá dice, bueno, Diego, vea, Diego y Juan, ahorren la mitad y yo les prometo que yo pongo el resto y vamos y compramos las guitarras. Entonces recuerdo que mi papá me daba plata como para comprar algo en la soda en el cole y yo no comía, ¿verdad? Entonces yo ahorraba todo, lavaba carros, hicimos de todo mi hermano. En un momento llegamos donde mi papá y le dije, papá, ya tenemos la plata. Entonces, bueno, muy bien, vámonos a comprar esas guitarras. Llegamos y de sorpresa mi papá dijo, no, yo las voy a pagar. Y esta historia, bueno, al final sí gastamos lo que ahorramos mi hermano y yo porque eran unas guitarras que se tenían que conectar. Entonces, si no teníamos un ampli, no funcionaba. Entonces, al final sí se gastó la plata que ahorramos. Pero bueno, esta historia la cuento porque piensen esto. La palabra del Señor dice que si nosotros como padres, ¿verdad? Queremos lo mejor para nuestros hijos y hacemos sacrificios para nuestros hijos, ¿cuánto más aún nuestro Padre Celestial? Amén. Y quiero decirte hoy que hoy lo que vamos a profundizar es que el Señor cumple sus promesas. ¿Sabes? Después de la resurrección de Jesucristo, empezaron a haber unos rollos mentales, emocionales entre sus amigos, entre sus discípulos. 11 historias, más o menos, 11 reencuentros tuvo Jesús con sus discípulos. Entre esos encuentros aparecieron ángeles, hubieron milagros, pasaron cosas espectaculares. Pero hoy quiero que nos centremos en únicamente 2 historias, ¿ok? Y esas 2 historias es la historia de Emaús, el camino a Emaús, y la historia del mar de Galilea. ¿Y por qué escogí estas 2 historias? Porque estas 2 historias, mientras las estudiaba, me di cosas que se conectaban de una forma increíble, hermosamente. Y quiero empezar con la primera historia. ¿Están todos despiertos? Porque vamos a hablar de 2 historias, ¿ok? Camino a Emaús. El camino a Emaús, yo no sé ustedes, pero yo tengo, como les contaba ahorita, mucho tiempo de estar en las cosas del Señor. Crecí en una familia de papás pastores. Y realmente hasta después de 3 años, hace poco de 3 años atrás, es que me enteré de esta historia, del camino hacia Emaús. Como que nunca me había centrado en esta historia, no sé por qué. Y quiero contártela, no la vamos a leer y quiero tratar de resumirla de la mejor forma. Y dice, ¿qué es lo que pasa en este camino? 2 discípulos. Uno llamado Cleofas, y aquí ya empieza algo raro porque tal vez nosotros hemos escuchado muy probablemente Juan, Marcos, Pablo, Pedro, no sé, bueno, Pablo después, pero algunos nombres célebres entre sus discípulos, pero tal vez Cleofas no lo habíamos escuchado. Y otros sin nombre, es la historia de 2 de sus discípulos, que dice que caminaban desde Jerusalén hasta Emaús. 11 kilómetros, dice la palabra de Dios. Yo hice hoy con Waze el cálculo. Mi casa, que está en San Rafael de Heredia, hasta acá son como 10 kilómetros. Entonces sí es una caminadita ahí brava que hay que darse. Ojo, qué interesante esto. Es el mismo día de la resurrección. Esto está pasando, esta historia está en el mismo día de la resurrección de Jesucristo. Está sucediendo en la tarde. Domingo en la tarde. Emaús significa fuentes calientes. Oiga, qué interesante. Que dicen algunos teólogos que lo que se hace pensar es que eran un lugar de aguas termales, San Carlos. Para los que tal vez ¿verdad? Se pierdan un poco. Ahora lo decía, pero qué rico estar sumergido en aguas termales, ¿verdad? Qué delicia. Cleofas, ahorita lo estaba diciendo. Dice que en Juan 19:25 se menciona a María, la esposa de Cleofas, junto a la cruz de Jesús. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces en la palabra de Dios escuchamos que dice un nombre acá, ¿verdad? Tal vez en un capítulo, y luego dice el nombre de otra forma, ¿verdad? Dicen los teólogos que esta persona podría ser, como por este comportamiento que sucede en la palabra. Y del otro discípulo no se sabe nada. Algunos dicen que es Lucas porque está narrado en el Evangelio de Lucas. Y otros dicen que es un simbolismo de nosotros.
Como que nosotros hoy pensemos de que vamos caminando a la par de Cleofas, un poco desanimados por todo lo que está sucediendo. Mientras van conversando sobre todo lo ocurrido, la crucifixión, las noticias de la tumba vacía, Jesús se le acerca y camina con ellos. Pero dice la palabra que Dios no permitió que le reconocieran. Entonces imagínate a estos dos hombres que tal vez no conocemos sus edades, pero van caminando todos afligidos por todo lo que ha venido ocurriendo. Seguían al maestro, seguían a Jesús, pero de repente fue totalmente latigado, destrozado y muerto en cruz. Habían escuchado que iba a resucitar al tercer día. Algunas mujeres ya les dijeron, pero ellos están caminando hacia este pueblo con todo este montón de información y de incertidumbre. Y dice que el Señor empieza a caminar junto con ellos. Dice que en un momento, cuando empieza a caminar, Él les pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Por qué van tan tristes? Y la palabra del Señor dice que con sus rostros tristes le dicen, ¿cómo no te has dado cuenta de todo lo que ha estado pasando en Jerusalén? Y dice que uno de ellos le dice a Jesús, nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiría a Israel. Y desde acá ponte a pensar en esto, personas que habían estado con el maestro, escuchando decir y por todas sus señales de que era Emmanuel, Dios con nosotros, que después de su resurrección se expresen de Él como nosotros esperábamos que iba a redimir a Israel. Dice otra parte, era un profeta que hizo maravillas. Y aquí ponte a pensar ya también un poquito, ¿cómo me expreso yo a veces del Señor cuando no estoy en la iglesia? Acá tal vez lo proclamo, y digo, santo, santo, lo harás otra vez, pero tal vez cuando me voy afuera, mis palabras están llenas de incertidumbre y de poca fe. Cuando hablo tal vez acerca del Señor. El momento clave de la historia es este. Cuando llegan a Emaús, los discípulos le piden que se quede con ellos. Y dice, y esta parte es bien interesante porque ellos dicen que iban caminando y en un momento Jesús hizo como que me voy por otro lado y ellos le dicen, no, por favor, quédate con nosotros, ya es de noche. Quédate con nosotros, vamos a comer, no sé. Y en Lucas 24, del 30 en adelante, Cris, no sé si lo puedes poner, dice, y aconteció que estando sentado con ellos, ya el Señor, en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían estos dos hombres el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro, a Simón dice. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. Y recuerda esto durante todo el mensaje, le habían reconocido al partir el pan. Esta es la primera historia. Yo les dije que eran dos historias. Segunda historia. El mar de Galilea. ¿Qué pasa en el mar de Galilea? Dice que está Pedro, está Tomás, está Natanael, está Jacobo y Juan y otros dos discípulos. Los discípulos están de nuevo en Galilea. Galilea es una ciudad natal de ellos. Estaban otra vez en el mar. La palabra de Dios de cierta forma nos da información de que ellos habían vuelto a su rutina. Ojo esto, después de haber resucitado el Señor, después de haber sido encomendados por el Señor, volvieron a su rutina, a las cosas que sabían. Salen en la barca de noche,
pero no pescan nada. Ojo que esta historia ya la habían vivido ellos en un momento. Según Juan 20, esta sería la tercera vez que Jesús se les aparece. La tercera vez que Jesús se le aparece a los discípulos. Y vean lo que es el comportamiento de ellos. Todavía hay incertidumbre. Todavía hay un poco de dudas. Vuelvo a lo mismo. Al amanecer Jesús aparece en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. ¿Ves aquí ya alguna similitud en la otra historia? En la otra historia la palabra de Dios dice que el Señor no permite que ellos le reconozcan. En esta historia no dice eso, pero no lo reconocieron al inicio. Entonces el maestro les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y dice que lo hacen e inmediatamente pescan 153 peces. 153 peces. El discípulo amado, Juan, después de esto le dice a Pedro, hey Pedro, es el Señor. Y dice que Pedro muy extrañamente estaba en la barca y se pone la ropa y se tira al mar para ir soplado a encontrarse con el Señor. Tal vez yo me hubiera quitado la ropa y me voy con menos ropa para así que menos se mojara, pero Pedro dice que hizo eso. Y el momento clave de la historia es este. Dice que cuando llegan Jesús tiene fuego encendido con pan y pescado cocinándose. Imagínense en qué escena, ¿no? Visualícenla un momento. ¿Ah? Otro encuentro con el Señor, llegan y hay un pescadito en las brasas, es el amanecer, es el desayuno, Él lo tiene listo, tiene pancito, se van a sentar con el maestro. ¿Cuántos no nos hubiera gustado estar ahí en ese momento? ¿Ah? Les dice, traigan a los peces que acaban de pescar. Luego les sirve el desayuno, pan y pescado, y restaura nada más y nada menos que a Pedro. ¿Se recuerdan que en un momento Pedro había negado 3 veces al Señor? En este momento el Señor le dice 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, sí Señor. Dice que otra vez le dice, ¿me amas? Sí Señor, tú sabes todas las cosas. Dice que en la tercera vez él se entristece. Y el Señor en todas le decía, apacienta mis ovejas. Ojo qué bonito porque le estaba recordando para qué había sido llamado Pedro. No para volver tal vez a pescar peces, sino le estaba recordando que se tenía que convertir en un pescador de hombres. Mientras estaba meditando en estas 2 historias de los reencuentros del Señor, la Biblia no lo dice, pero yo en algún momento pensaría de que hubo también, tal vez en algún momento, hola, ¿cómo están? Shalom, no sé. Y me puse a pensar qué es lo que ocurría entre cada uno de estos encuentros y qué era lo que el Señor estaba hablando a mi corazón y que podía compartir hoy. Cris, poneme la primera imagen. Y lo primero que quiero decirte es esto. Hola, ¿te cuesta creer o te cuesta ver? Y esta imagen es de Jesús ahí caminando con estas 2 personas que venían un poco desmotivadas por todo lo que había ocurrido. Entre todos los reencuentros de Jesús, escucha esto, en muchos de ellos se evidenció cuánto nos cuesta creer. Sabes, venimos de un domingo en donde había fiesta y toda la cosa, pero tal vez nos vamos a la casa y nos empiezan a agobiar todas las cosas que usualmente nos agobian, el trabajo, los estudios, no sé, y empezamos a afligirnos en nuestro caminar, por así decirlo, o pensando de que el Señor no está con nosotros. ¿Te cuesta creer, iglesia? ¿Te cuesta ver? Mujeres que contaban que la tumba estaba vacía, pero no eran creídas. Discípulos que caminaban con el propio Jesús y no podían reconocerlo. Tomás, que solo creyó cuando vio al maestro y él le enseñó las marcas.
En Emaús, nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. ¿Sabes lo que le dice Jesús cuando ellos dicen esto? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué les está diciendo el Señor? ¿Cómo es que todavía no creen? A veces pienso, no sé si te ha pasado en la vida, pero como que tal vez el Señor necesita hacer más cosas para que nosotros le creamos. Cuando en su palabra está cargada de todo lo que habla de Él, desde Moisés y todos los profetas, todo lo que vivió Jesús está escrito. En el mar se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y aquí te digo esto. Puede ser que en tu vida hoy digas: yo no siento al Señor, no sé si está conmigo. Y puede ser que todas estas dudas que ellos estaban teniendo en ese momento, pero miren qué interesante, Jesús sí estaba. Aunque sus ojos no podían verlo, aunque de inicio en la costa no lo reconocieron, el Señor estaba ahí. ¿Sabes lo que nos dice este hola que te decía? Es que el Señor está con nosotros aún. Siguiente hola. A Jesús ahí en el desayuno en la costa. Yo seguiré proveyendo. Hola, yo seguiré proveyendo. El Señor sigue llenando redes vacías. El Señor sigue encendiendo corazones con su palabra. Sigue partiendo el pan y sirviéndole a los suyos. En Emaús, ¿sabes lo que proveyó el Señor? Proveyó palabra y proveyó ánimo a sus corazones. En el mar proveyó comida y proveyó propósito también. Vean qué interesante esto. Jesús le da 153 peces. Espero que te reviente esto la cabeza. Le da 153 peces a los discípulos, ¿ok? Pero cuando llegan a la costa con ese montón de 153 pesos, Jesús ya tenía el desayuno preparado. Tenía peces, un pescadito en las brasas y tenía pan. Tal vez humanamente yo hubiera pensado: ¿por qué no agarró esos peces que acaba de traer los discípulos y ponga uno ahí en las brasas? El Señor ya se había adelantado. ¿Qué te hace pensar esto hoy el Señor? Nosotros a veces tal vez no le pedimos al Señor: Señor, que porfa yo cierre la puerta de la alacena y cuando la abra haya comida. Tal vez nuestras oraciones no son así. O Señor, mira, que por favor toquen la puerta ya y que alguien llegue con lo que necesito ahora mismo. Creo que muchas de las veces nuestra oración es: Señor, provéeme un trabajo mejor. De verdad quiero trabajar, quiero hacerlo mejor, Señor, para que haya mejores ingresos. Y mira que en esta historia el Señor le da todo lo que ellos necesitan, pero cuando llegan a la costa, el Señor ya había proveído todo también. No necesitaba lo que ya ellos habían conseguido en la pesca milagrosa. Muchas veces el Señor creo que es así de bueno con nosotros. Llegamos tal vez de una semana y pudimos recoger el salario, comer bien y todo, y el Señor nos premia con salud. Y el Señor nos premia con su presencia, nos premia con amigos, nos da exactamente lo que necesitamos, aun cuando ya nos dio mucho trabajo, aun cuando ya proveyó en la casa, cuando proveyó en las cosas básicas. El Señor nos sorprende con algo más. Él seguirá siendo el proveedor de nuestra casa, iglesia. Uno de sus nombres es Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Él es el proveedor de tu casa. Puedes hacer todo tu esfuerzo, puedes creer de que Él va a multiplicar los peces, pero Él siempre proveerá, aunque a veces nuestras dudas estén presentes. Aunque tal vez no le podamos reconocer. Siguiente imagen. Este es hermosísimo. Hola, siempre estaré
entre ustedes. En la primera historia no les fue permitido reconocerlo, esto es lo que te decía ahorita. Y en la segunda no lo reconocieron de entrada. Pero aunque yo no reconozca, aunque mis ojos tal vez estén cerrados, Él sigue presente. Aunque estés en una situación que digas, no, yo no veo al Señor, Él está presente. Aunque las cosas, ¿sabes qué? No salgan como yo espero que salgan. Aunque no se cumplan las expectativas de lo que yo necesito en mi vida, el Señor está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa del Señor que se cumple cada minuto, cada segundo, cada hora en nuestra vida. Camina tu vida así, con esa verdad en tu corazón. Que esa verdad encienda tu corazón. Porque el que vive pensando de que el Señor está en todo momento, tal vez no actuaría como a veces estamos actuando en nuestra vida. Siguiente. Hola, yo soy el que enciende y restaura corazones. Recuerda la historia de Maús, era de noche. Y cuando el Señor parte el pan, dice la palabra de Dios que sus ojos son abiertos y le reconocen. E inmediatamente se desaparece el Señor. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? ¿Y sabes lo que provocó eso? No se quedaron ahí. Ellos hubieran dicho, me voy a quedar a dormir aquí en Emaús. No, dice la palabra de Dios que 11 kilómetros de nuevo se volvieron hacia Jerusalén. Simplemente porque su corazón ardía y ellos tenían que ir a decir lo que el Señor acaba de hacer en sus vidas. ¿Sabes qué es lo triste? Que a veces estamos tan encendidos, tal vez en esta reunión, y nos vamos a casa y parece que solo fue solo un momento. Fue algo fugaz. Nos fuimos a nuestra casa, a nuestro día a día, y no le hablamos en la semana a nadie de lo que el Señor hace en nosotros. Jóvenes, ¿sabes qué? Yo a veces me pregunto si lo que estás leyendo en tu palabra, en la palabra del Señor, perdón, si lo que estás escuchando en cada reunión de Radical o en cada reunión de Real, si realmente está encendiendo tu corazón. Si te despierta de tal forma que dices, yo necesito ir a mis amigos y hablarles de esto. En el mar dice que Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y Jesús les dijo, apacienta también mis ovejas. ¿Sabes? Aquí es donde yo veo que el Señor enciende los corazones. El Señor por su palabra les dice, echa la red, y ellos son obedientes. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, hey, háblale a esa persona? Hey, estás aquí haciendo fila, háblale de mí. Y dígame si no es cierto, pero cuando eso pasa en nosotros, como que hay un fuego que es extraño, ¿no? Decimos, pero ¿por qué en este momento me está ocurriendo esto? Pero lo que pasa es que a veces de esas ocasiones, ese fuego que encendió por hablar del Señor, tratamos de lo más fuerte posible de apagarlo. Y perdemos vivir vidas extraordinarias, de testimonios increíbles de lo que el Señor activó en ese momento y lo que yo hice por obediencia. Y voy al último hola, que dice así. Hola, yo estoy también en lo cotidiano. Estoy en el camino, estoy en la casa, estoy al partir el pan, estoy en una barca, estoy al pescar, estoy a la orilla del mar o en un desayuno. En estas historias el Señor no se apareció en un templo.
No se apareció tal vez en un lugar en donde había dado un gran sermón. Se apareció en lo cotidiano. Una vez estábamos pasando algo complicado en nuestra casa, recibimos una mala noticia que traía problemas financieros a la casa. Y recuerdo que cuando la recibimos, genuinamente fue como, bueno, el Señor va a hacer algo y vamos a salir adelante y toda la cosa, ¿no? Pero días después sí estábamos muy, muy destruidos, ¿verdad? Muy afligidos por lo que iba a pasar y con mucha confusión y a veces nos preguntamos si hicimos algo mal, ¿verdad? Y recuerdo que yo estaba en el cuarto de arriba de mi casa, Clara ya estaba dormida y entra Karina a la habitación y me dice, Diego, viene de haber llorado y me dice, Diego, el Señor me habló. Estaba lavando, estaba sacando unas cosas de la lavadora y caí en llanto porque el Señor me decía, todo va a estar bien, estoy con ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Porque si hubiera sido aquí en la iglesia, yo digo, increíble, también hermosísimo, pero lo hizo en la intimidad de mi casa, en un momento cotidiano de nuestras vidas. Piensa en esto. Si tú reconoces de que el Señor está contigo cada desayuno que tomas, con tus hijos o con tu familia o con algún amigo, tal vez tu conversación del lunes no sería qué pereza el lunes o no sé qué va a pasar esta semana, sino que tal vez tu conversación y lo que dirías sería el Señor está con nosotros en este momento, vamos a tener una excelente semana, vamos a salir adelante. ¿Qué pasaría si tal vez te pones a pensar que en la cita médica que tenés esta semana, mientras estás haciendo cita y escuchas que algunos están enfermos y es un ambiente un poco pesado y de confusión y no sabes cómo te va a ir en tu diagnóstico, pero te das cuenta de que el Señor está contigo porque lo prometió, porque habita en tu corazón, porque lo dice en su palabra, porque Él está en lo cotidiano? Te vas a dar cuenta que no estás sola o solo en esa fila. Estás con el Señor. Y algo va a pasar ahí. Tal vez te vas a activar en una conversación con la persona que está a la par. A los más jóvenes que tal vez se van con sus amigos a comerse una hamburguesa, tal vez después del trabajo. Si llegas a esos momentos con tus amigos y te das cuenta de que el Señor ahí está contigo, y tal vez le das un mordisco a tu hamburguesa y piensas, el Señor está aquí conmigo, puedo tal vez preguntarle algo a mi amiga o a mi amigo, hey, ¿cómo ha estado la semana? Y tal vez el Señor te use con poder y fuego para ministrar algo en esa persona. Pero vivimos tanto nuestros días pensando de que Él no está. A veces venimos aquí nada más a la casa con la religiosidad y pensando que Él solo está aquí. O solo está en un momento de oración. O chicos, solo está en un momento del campamento. El Señor está únicamente en la prédica del final de un campamento. El Señor está tan fuerte como está en la última prédica de un campamento, como en tu cuarto cuando estás durmiendo. Siempre presente está nuestro Señor. Y termino con esto. Si pueden subir los músicos. ¿Ha tocado el Señor tu corazón hoy en alguno de estos puntos? Cris, ¿me puedes poner la última toma? El reencuentro con los discípulos. Estas imágenes que han estado viendo, yo les dije a ChatGPT hoy en la mañana, porque me surgió la idea, yo dije, Chat, mira, haceme esta imagen, ¿verdad? Y me hizo todas estas imágenes. Y yo le dije esta última, porfa, haceme la historia de Emaús cuando está partiendo el pan y cuando están los discípulos, pero que sean discípulos de hoy día. Entonces, vea, me lo tiró con teléfonos ahí, qué bárbaro. Yo los hubiera quitado si el Señor estaba ahí, ¿verdad? Conmigo. Pero piensa en esto. Hay un momento en nuestra vida en donde el Señor se encontró con nosotros, ¿cierto?
y nosotros le entregamos nuestro corazón y Él nos selló con su espíritu y fuimos cambiados completamente. Pero qué interesante que hay un montón de momentos en donde Él se reencuentra con nosotros, diciéndonos de que Él es un Dios también de reencuentros. Y esos reencuentros que el Señor tuvo con estas personas son tal vez reencuentros como lo hemos tenido en algún momento nosotros. Entregamos nuestra vida al Señor, pero tal vez un familiar murió, ¿ok? Murió ese familiar y nos desanimamos y pasamos un luto muy fuerte. Y en un momento dado, tal vez en la vela, tal vez 2 semanas después aquí en la iglesia, tal vez en el cuarto mientras recordamos a esa persona, el Señor se reencuentra con nosotros y nos dice, todo va a estar bien. Cuando hay un diagnóstico, cuando perdimos un trabajo, cuando las cosas no salen como nosotros estamos queriendo que sale, muy probablemente el Señor se reencuentra con nosotros y nos dice, ten paciencia. O tal vez se encuentra con nosotros y nos dicen, por aquí no es. ¿Cuántos? Quiero hacer esta pregunta, puede ser un poco incómoda, pero quiero ver, porque yo he estado ahí. ¿Cuántos hemos conocido al Señor y nos tomamos un tiempo un poquito extenso fuera de sus caminos? Puedes levantar hoy su mano. Ok. Algo pasó en tu vida, como pasó en la mía, de que el Señor vino y se reencontró otra vez conmigo. Y tal vez nos dice y nos toma por el hombro y nos dice, pero no es por ahí, papi. No es por ahí, hijo, hija. Ven de nuevo otra vez. Así lo hizo con Pedro en uno de estos encuentros. Tal vez él había volvido a lo que él ya sabía. ¿Te imaginas estar registrado en la Biblia como la persona que negó al Señor 3 veces? Duro, ¿no? Pero el Señor se reencuentra con este hijo suyo y le dice, hey, vuelve otra vez a tu propósito. No hay pecado que el Señor no limpie ni lave. No hay momento difícil que cuando reconozcamos de que Él está con nosotros se vuelve más ligera la carga. Este milagro de los peces en el mar de Galilea, ¿sabes qué? El Señor lo hizo 2 veces, está escrito en la palabra. 2 veces lo hizo el Señor. En un momento, este encuentro que Él tuvo con sus discípulos fue para llamarlos, para decirles, no, ustedes vienen ahora conmigo. Mucho después de su resurrección, el tercer encuentro registrado por la palabra del Señor, les vuelve a decir, no, vuelvan otra vez a lo que les había dicho. Yo creo que muchas veces también el Señor ha usado las mismas cosas para llamarnos de nuevo. Nos había llamado tal vez por mami, que mami era, o abuela, que era la que oraba por nosotros. Y tal vez en un momento otra vez usó abuela para recordarnos de que tenemos que congregarnos, de que tenemos que orar. Tal vez es un amigo que está aquí hoy, que muchas veces te mensajeaba y en algún momento decidiste, está bien, voy a hacerle caso, y fuiste a la iglesia y fuiste cambiado. Y de repente te alejaste y tal vez ese mismo amigo, esa misma red, ese mismo evento, ese mismo lugar, el Señor lo usa de nuevo para traerte otra vez. Y con la historia de Emaús pasaron 2 cosas también que el Señor hizo a lo largo de su vida en la tierra, cuando Él estaba aquí, cuando sus pies pisaron. Y es que muchas veces partió el pan, muchas veces multiplicó los peces. Pero hay un momento dado en la historia en donde el Señor, junto con sus amigos en el aposento alto, Él partió el pan y se los dio. Y les dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y esta misma historia
lo hace con 2 discípulos en Emaús. Parte el pan y yo me imagino, no sé, me imagino que tal vez en sus ojos ellos conectaron todo lo que habían vivido con el Señor. Sus ojos, dice la palabra de Dios, que cuando partieron el pan, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Ponte de pie un momento ahí donde estás. Ahora estábamos cantando ahí que yo sé que tú lo harás otra vez. Quiero pedirle a los chicos y a Alon y a los músicos que si pueden cantar otra vez esa frase ahí. Y si hoy necesitas reencontrarte con el Señor de alguna forma, ven a su presencia. O quiero decirte algo más increíble. Los que están atrás allá, ahí está el Señor contigo también. Podríamos venir aquí al altar pensando de que solo en el altar, solo poniéndome aquí yo inclinado es cuando me encuentro con el Señor. Creo que a veces hacemos mucho eso en la iglesia. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y sé que es bueno y sé que es espiritual. Pero quiero pedirte que ahí en donde estás, ahí donde estás, reconozcas de que el Señor está contigo. Si quieres abrir tu voz y cantar estas palabras y decirles al Señor, yo sé que lo que tú hiciste lo volverás a hacer en mi vida, Señor. Despierta, abre tus ojos, Señor, abre ojos hoy, Señor, que te podamos ver, Señor, en lo cotidiano, papá, que tú estás, Señor, cuando voy en el bus al trabajo, Señor, que tú vas, Señor, cuando camino hacia algún lugar, Señor, que tú estás en mi casa, Señor, aunque parezca, Señor, muchas veces que no estás, Señor. Estás siempre en mi vida, Señor.